Hola, hoy quiero darles la bienvenida a una nueva clase de la materia de psiquiatría. En este caso, vamos a ver la esquizofrenia, cuál es su concepto, la epidemiología, la etiología, las causas, la fisiopatología, es lo que podemos ver de alteraciones de la estructura cerebral, cómo se inicia y cómo se cursa la enfermedad, cuál es el cuadro clínico, cómo se diagnostica, qué subtipos de esquizofrenia existen, qué otras enfermedades puede padecer el paciente al mismo tiempo que la esquizofrenia, que es lo que se llama comorbilidad, los diagnósticos diferenciales, cómo vamos a hacer para diferenciar un paciente con esquizofrenia de otro trastorno mental, los riesgos asociados a esta enfermedad, el tratamiento, tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico, y los criterios de remisión y de recuperación. Entonces, empezamos con el concepto. Bueno, Manuel Suárez Richards la define como un trastorno psicótico mayor que aparece en general en la adolescencia o en los primeros años de juventud, con alteraciones en el pensamiento, apatía, aislamiento social y deterioro cognitivo, y que va a producir un daño en la actividad familiar, laboral y escolar, en el autocuidado, en la vida independiente y pobreza en las relaciones interpersonales. La esquizofrenia tiene una incidencia anual de 10 a 40 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. La prevalencia es de 3 a 10 casos cada 1.000 habitantes. En cuanto a la distribución por sexos, tanto hombres como mujeres tienen la misma incidencia, pero la mujer tiende a presentarla en una forma más tardía, con un curso más benigno y con un mejor funcionamiento social. Las causas de esquizofrenia son múltiples e incluyen causas genéticas y medioambientales. Por ejemplo, si tenemos un familiar de primer grado, madre o padre, un hermano, el riesgo de padecer esquizofrenia aumenta 10 veces. Si tenemos ambos padres afectados, tenemos un 50% de probabilidades, en el caso de gemelos monocigóticos de un 60 a un 84%. Y en cuanto a las causas medioambientales, podemos nombrar enfermedades intrauterinas o perinatales, la pobreza, vivir en una ciudad, hay más riesgo que vivir en una zona rural, las migraciones, pero en personas genéticamente predispuestas. En cuanto a la fisiopatología, si nosotros vemos estudios por imágenes de un paciente con esquizofrenia, vamos a ver que los ventrículos cerebrales están aumentando de tamaño, que el volumen cerebral está disminuido o está atrofiado, está disminuida la sustancia gris y tiene menor flujo sanguíneo hacia todas las áreas cerebrales. La enfermedad se va a iniciar más frecuentemente en la infancia y en la adolescencia y es muy rara después de los 45 años. En esos casos vamos a tener que investigar otro tipo de trastornos psicóticos, trastornos neurológicos y infecciones, tumores. Los síntomas prodrómicos, que son los síntomas que preceden al inicio de la enfermedad, pueden ser irritabilidad, alteraciones del humor y del ciclo de sueño-vigilia, desmotivación, deterioro de la actividad, disminución de la atención y de la concentración y suspicacia. Puede parecer que los adolescentes se encuentren eh, con un humor más depresivo, con insomnio o hipersomnia, que ya no se sientan motivados para realizar las actividades habituales, por ejemplo, salir con amigos o adolescentes que son muy buenos en la escuela que empiecen a tener problemas con las calificaciones, que les bajen las calificaciones o que no tengan ganas de estudiar.
Esto está relacionado también con el tema de la atención y de la concentración, y pueden aparecer ya síntomas de suspicacia que pueden estar haciéndonos pensar que eh, esta persona puede llegar a desarrollar un tipo de esquizofrenia que, como veremos más adelante, se llama paranoia. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se van a presentar los síntomas? Bueno, tenemos cuatro tipos: los positivos, los negativos, los síntomas de desorganización y los síntomas cognitivos. Los síntomas positivos los vamos a encontrar en general al inicio de la enfermedad, lo vamos a encontrar eh, un paciente que ya estaba tratado, ya estaba diagnosticado y tratado y tiene una descompensación psicótica, una urgencia, que puede ocurrir tanto porque el paciente dejó de tomar la medicación, dejó de hacer su terapia, porque la medicación hay que cambiarla o hay que aumentar la dosis. Y estos síntomas son alucinaciones, ideas delirantes, alteraciones del pensamiento y comportamiento bizarro. En cuanto a los síntomas negativos, son síntomas más tardíos, no todos aparecen al principio y de hecho hay un subtipo de, em, de esquizofrenia que veremos más adelante, que es la esquizofrenia residual, que presenta mayormente síntomas negativos y ausencia de los positivos. Estos síntomas son falta de voluntad, anedonia, que es pierden el gusto por las actividades que antes los estimulaban o les gustaban, alogias y dislogias, pobreza afectiva y lentitud. Los síntomas de desorganización tenemos comportamiento, afectividad y discurso desorganizados, desprolijidad en su cuidado personal, va a cambiar frecuentemente de actividad. Y los síntomas cognitivos tienen que ver con los daños funcionales que podemos encontrar en estos pacientes, en el cerebro de estos pacientes, que están presentes en el 85% e incluyen alteraciones de la memoria, de la atención y del funcionamiento ejecutivo. Bueno, el DSM-5 es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Este manual da los lineamientos para diagnosticar los diferentes trastornos mentales y tiene diferentes criterios para el diagnóstico, ¿sí? En el caso de la esquizofrenia, deben presentarse dos o más de los siguientes criterios que se listan a continuación, cada uno presente por un espacio significativo de un periodo de un mes o menos si el paciente se trató con éxito. Al menos deben ser el 1, el 2 y el 3. Ideas delirantes, creencias falsas o fijas, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico desorganizado y síntomas negativos. El criterio B es disminución del nivel de funcionalidad por un tiempo significativo que debe afectar una o más áreas importantes, por ejemplo, el trabajo, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, las relaciones de parejas, el cuidado personal. Es muy habitual ver que el paciente descuida su aseo, descuida su higiene, eh, y no solo se lo ve sucio, se lo ve desprolijo. A veces no, la vestimenta, por ejemplo, no es acorde a la edad, no es acorde al sexo o al clima, que es la época del año en la que estamos atravesando. El criterio C es cuando persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses y debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan con el criterio A. Criterio D. Excluir trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo, como por ejemplo el trastorno bipolar. Excluir otras causas, por ejemplo, que estos cuadros se deban a consumo de sustancias o una enfermedad médica, como puede ser un tumor o una infección. Y el criterio F, si hay historia de trastorno del espectro autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo. El diagnóstico de esquizofrenia se realiza si hay ideación delirante o si las alucinaciones duran por lo menos un mes.
Entonces, si los síntomas duran menos de un mes, vamos a estar hablando de un trastorno psicótico breve. Si duran entre 1 y 6 meses, de un trastorno esquizofreniforme, y si duran más de 6 meses, ya podemos hacer diagnóstico de esquizofrenia. Muy bien. ¿Qué subtipos de esquizofrenia tenemos? Tenemos la paranoide, la desorganizada, la indiferenciada, la catatónica y la residual. En la esquizofrenia paranoide vamos a tener ideaciones delirantes, una o más, ¿sí? Que van a condicionar la conducta, van a presentar alucinaciones auditivas, pero la desorganización es rara. En la catatónica hay una dificultad o una resistencia a los movimientos, pero también puede haber movimientos excesivos o anormales, y habitualmente estos pacientes copian lo que dicen o hacen otras personas. En la esquizofrenia desorganizada, como su nombre lo indica, va a haber desorganización de ideas, del lenguaje, de la conducta. También puede aparecer aplanamiento afectivo o una afectividad inapropiada. En la indiferenciada vamos a tener síntomas de las tres anteriores. Van a coexistir síntomas de paranoides, síntomas catatónicos y síntomas desorganizados, pero el paciente no califica para incluirlo en ninguna de estas tres categorías y por eso se la denomina indiferenciada. En cambio, en la residual, lo que vamos a ver es, en general, una ausencia de síntomas positivos, son formas más benignas, van a predominar los síntomas negativos. Entonces, ¿qué otros trastornos pueden aparecer junto con la esquizofrenia? El más habitual es el trastorno por consumo de sustancias: alcohol, tabaco, anfetaminas, marihuana, cocaína. La mayoría de los pacientes eh, con trastorno psiquiátrico fuman tabaco. En un 25% puede haber síntomas de depresión. En más del 30% aparecen síntomas obsesivo-compulsivos. Y el trastorno obsesivo-compulsivo completo puede aparecer entre el 10 y el 20% de los pacientes con esquizofrenia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico diferencial? ¿Con qué enfermedades tenemos que diferenciar la esquizofrenia? Bueno, con síndromes orgánicos por consumo de sustancias o la epilepsia, que son los más frecuentes, con trastornos afectivos, trastornos de personalidad, síndrome cerebral agudo y demencia con ideación delirante persecutoria. Estos tres últimos van a aparecer con mayor frecuencia en pacientes de mayor edad. En cambio, en los adolescentes, la comorbilidad, perdón, el diagnóstico diferencial más importante que hay que hacer es con el trastorno bipolar. Bueno, ¿qué riesgos pueden presentar estos pacientes? Existe una ley que es la Ley de Salud Mental, la ley número 26.657, que nos dice que el riesgo tiene que ser cierto e inminente para sí y o para terceros. Y ahí sí está indicada la internación. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando hay autoagresiones, cuando hay suicidio, intento de suicidio, o hay heteroagresividad, o sea, agresividad hacia otras personas. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, estos pacientes los vamos a tratar con psicofármacos y los vamos a tratar con psicoterapia. ¿Cuáles son los principios generales que tenemos que tener en cuenta al tratar un paciente con esquizofrenia? Bueno, en el tratamiento farmacológico lo vamos a utilizar para disminuir o en lo posible eliminar los síntomas, mejorar su calidad de vida, promover y mantener la recuperación del paciente. Es necesario saber la forma clínica que va a presentar, si es aguda, si está en fase de estabilización o ya está estable. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que tenemos que intentar reducir van a ser los síntomas positivos, los delirios, las alucinaciones, y luego el resto de los síntomas residuales.
¿Qué fármacos vamos a utilizar? Bueno, hay dos clases de antipsicóticos, los que se llaman típicos o atípicos, los atípicos son los más nuevos. Entre los antipsicóticos típicos tenemos la clorpromazina, que ya la vimos cuando vimos un poquito de historia, que fue el primer fármaco utilizado para tratar la psicosis y la esquizofrenia en particular, el haloperidol, la levomepromazina, trifluopiracina, suclopentixol, bromperidol y tioridazina. Entre los antipsicóticos atípicos tenemos la clozapina, la risperidona o paliperidona o la olanzapina, que también en algunos casos se puede utilizar para el trastorno bipolar, la quetiapina, que tiene muy buen perfil antidepresivo, también ciprasidona, el aripiprazol, el sertidinol o la cenapina. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser los efectos adversos de estos antipsicóticos? Puede eh, producir síntomas extrapiramidales, temblores, por ejemplo, y parkinsonismo. Pueden producir trastornos del movimiento, como diskinesias tardías o acaticia. Puede aumentar la prolactina, de hecho, en algunos pacientes puede aparecer secreción láctea por mamas. En ese caso, lo mejor es o cambiar el antipsicótico por otro que no lo produzca o lo produzca menos, o bueno, al principio esperarla porque a veces con el tiempo se produce tolerancia y estos síntomas desaparecen. Síndrome neuroléptico maligno que puede llevar a la muerte, con hipertermia, alteraciones de la presión arterial, sedación, convulsiones, cefalea, visión borrosa y arritmias cardíacas. Por ejemplo, el haloperidol puede producir una arritmia que es potencialmente mortal, que es la torsada de puntas. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, van a ser de primera elección porque son más seguros, más tolerables, tienen menor perfil de efectos adversos y van a tener mayor ventaja, van a ser más efectivos tanto en el área afectiva y cognitiva y sobre los síntomas negativos, pero con la excepción de la clozapina. Por último, quiero mencionar eh, las ventajas que decía recién sobre de los antipsicóticos atípicos sobre los típicos, es que son más eficaces tanto sobre síntomas positivos y negativos, no producen síndrome extrapiramidal, van a producir menos hiperprolactinemia y los síntomas tardíacos son menos frecuentes. Y en cuanto a la psicoterapia, ya para terminar, podemos hacer psicoterapia individual, terapia familiar, más que nada psicoeducación, terapia psicosocial, puede ser en un hospital de día, en una casa de medio camino. Y es importantísimo el trabajo interdisciplinario con otros profesionales del equipo de salud mental, por ejemplo, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, trabajadores sociales. Pero hay que tener en cuenta que en episodios agudos la psicoterapia todavía no está indicada, hay que esperar hasta que el paciente se estabilice. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.